¿Cómo os sentís cada uno de vosotros cuando os enfrentáis a una obra de creación? Cuando os ponéis delante de un cuadro, cuando estáis leyendo un libro, cuando estáis oyendo música. Es decir, en definitiva, ¿cómo os sentís o cómo nos sentimos cuando somos público? Para ello vamos a tener la ayuda de Federico García Lorca, que en su obra El Público comienza de la siguiente manera. En la escena está el director, solo en la escena. Entra el criado y dice, Señor, el director, ¿qué? Criado, ahí está el público, director, que pase. Y en ese momento entran en escena 4 caballos blancos. La idea del caballo, la imagen del caballo, puede tener muchas lecturas. Para mí tiene la idea de la imagen de la nobleza, de la belleza, de lo salvaje, de lo cercano también, pero también es la idea de lo desconocido, de lo inesperado, de lo que no sabemos cómo reaccionará. Y seguramente Lorca estaba hablando de eso, porque para el creador, realmente, quien importa, el verdadero creador, es el público. Porque de su reacción, de su comprensión, de su aceptación o no, dependerá no solo esa obra concreta, sino cualquier obra de creación. Y de procesos de creación vamos a hablar. Picasso, cuando hablaba de su proceso de creación, le preguntaban, decía, yo no busco, encuentro. Se han hecho muchas interpretaciones de esta afirmación de Picasso, pero a mí me gusta pensar que la interpretación tiene que ver justamente con el proceso, no tanto cómo empieza ni cómo acaba, sino qué pasa en medio, lo que llamamos el proceso de creación. Porque el término creación no quiere decir otra cosa que es sacar a la luz algo nuevo, algo que nunca antes era conocido, algo que nunca habíamos visto. En definitiva, sacar a la luz algo que puede ampliar y que amplía los límites del mundo, o al menos nuestra conciencia de ese mundo. Porque, ¿qué otra cosa es una obra de creación sino una puerta de acceso a un territorio desconocido, un territorio ignoto que nunca antes habíamos transitado y que gracias a la obra de creación podemos transitar? Pero pensemos ahora, por ejemplo, en qué nos quiere contar un artista, y vamos a elegir uno sobradamente conocido. Ahí verán en la pantalla esos 3 maravillosos retratos que están en el Museo de Bellas Artes de Viena, de la infanta Margarita, persona a la que Velázquez adoraba, evidentemente, porque son algunos de sus retratos más bellos. Seguramente, si lo observamos con naturalidad, de manera descuidada casi, pensaremos que estamos ante una ventana, ante una puerta al siglo XVII español, a la corte española, cómo vestían, cómo era el mobiliario, cómo, en fin, se situaban en la escena. Pero quizá no, quizá Velázquez estaba abriendo no una puerta, no nos abre una puerta al siglo XVII, sino que nos está abriendo desde el siglo XVII una puerta al siglo XIX, al siglo XX. Si se fijan en la alfombra del retrato más infantil de la infanta Margarita, ¿no les suena a algunas de las pinturas de Matisse de la época en que visitó España y Marruecos? Y si se fijan en ese florero maravilloso, ¿no hay un lirio que les suena que pintó muy parecido a algún pintor sin oreja? ¿O no ven en los fondos, en el mantel, en el propio traje, lo que pintó Manet, que fue precisamente uno de los que rescató a Velázquez en la segunda mitad del siglo XIX, de cierto semiolvido en el que estaba? Porque, y ahora vamos a ver otra obra de Velázquez, maravillosa, el retrato del Papa Inocencio X. Cuando el Papa vio ese retrato, ante el estupor que le produjo la imagen de sí mismo que Velázquez había captado, lo único que pudo decir fue troppo vero, que significa en castellano demasiado verdadero. Y es que Velázquez no solo pintó
la mirada fría y malévola de ese personaje concreto, sino que después de esa mirada y de ese retrato, nadie ha conseguido pintar la imagen de la maldad, la expresión de la maldad mejor. ¿Qué hizo Velázquez en ese retrato? ¿Y qué entendió el retratado para su estupor? Que era la mirada del mal. ¿Y por qué Velázquez consigue eso? Porque Velázquez no pinta un personaje concreto, no pinta un ambiente concreto. Velázquez pinta la ilusión del ambiente, la ilusión del personaje. Y ante el territorio de la ilusión, es un territorio completamente abierto, hacia adelante y hacia detrás. No está pintando para hoy, está pintando para hoy, para mañana, para el futuro. Y esa es la verdadera cualidad de una obra de arte. Una obra que no sabemos exactamente descifrar en su totalidad, que nos deja muchas preguntas, nos deja sin respuesta de otras, algunas encontramos, que no podemos decir con claridad qué pasa ahí. Como decía San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, un no sé qué que quedan balbuciendo. Las verdaderas obras de arte siempre nos dejan balbucientes ante la sorpresa, el estupor, el placer, el gozo, las ideas que surgen en nuestra cabeza. Queremos más, siempre con una gran obra de arte. Durante siglos, durante muchas generaciones, nuestra memoria colectiva se ha ido ampliando con obras que se han ido sumando a la historia. Pero esa es la historia que construyen los historiadores. Pero yo quiero hablarles de otra historia, de la historia que cada uno de nosotros como individuos podemos construir. Los historiadores construyen la historia oficial y nosotros podemos construir nuestra historia particular. A menudo, cuando nos enfrentamos con la obra de arte, vamos a un museo, siempre tenemos referencias, siempre hemos sabido algo, hemos visto algo, hemos estudiado algo. Parece que vamos buscando en esas obras de arte lo que ya sabemos de ellas, como si estuviéramos en un juego de pasatiempo, de una revista de pasatiempos, de buscar las pistas que ya sabemos previamente. Pero lo que yo les pido hoy, les he hecho una pregunta y ahora les voy a hacer una petición, una sincera y modesta petición. Lo que hoy les pido es que cuando se enfrenten después de hoy, seguramente muchos ya lo harán, ante una obra de arte desconocida, me da igual un libro, una música, un cuadro, se pongan ante esa obra en un estado de ignorancia. Busquen la ignorancia, busquen olvidar todo lo que saben. Ya sé que es imposible, pero por lo menos tengan esa actitud. Enfréntense a una obra de creación como si no supieran nada ni tuvieran ninguna referencia de esa obra. Porque la obra, si hacen eso, les va a hacer un gran regalo. Les va a demostrar que estaba allí esperándolos a ustedes. En concreto, ni al visitante anterior ni al que vendrá después, a cada uno de nosotros. Y si se produce ese milagro de comunicación, ese milagro de ingenuidad, de sinceridad, de pureza de los caballos blancos, pues recibiréis un premio enorme. El premio de entrar en la cofradía de los coautores. Podréis ser coautores de esa obra. Porque los grandes artistas saben que con sus obras pueden desnudar al público, pero saben que el público también los puede desnudar a ellos, encontrar los errores, encontrar lo que intentaron ocultar o incluso descubrir cosas que cuando ellos las hicieron no sabían que las estaban haciendo. Y ese es el territorio de la coautoría, aquel que nos permite a nosotros completar la obra de arte. Vamos a seguir con Velázquez. Este cuadro lo hemos visto todos. ¿Qué sucede en el cuadro? Hay una escena donde hay un pintor, es un autorretrato, que está trabajando en un lienzo. Sabemos que está trabajando en el retrato de los reyes, porque están reflejados en un espejo que hay al fondo.
Y sabemos que los reyes no están viendo lo que es su trabajo, pero sin embargo Velázquez sí permite que su trabajo lo vean la infanta Margarita, las dueñas, el perro, la bufona, el niño, es decir, seres inocentes, seres como los caballos blancos de Lorca. Pero los reyes no están solos. Detrás de los reyes, cada día, cuando se abre el museo, entra una multitud que respetuosamente detrás de los reyes también están a la vista de Velázquez. Seguramente Velázquez cada día, cuando empieza a llegar el público, elige a uno de nosotros porque nuestra cara, nuestra expresión, le puede servir para transmitir una idea universal, una idea verdadera. Pero esa metáfora de ese cuadro, que es fundamental, lo que nos está diciendo el artista, lo que Velázquez nos está diciendo, es que el oficio de crear es un oficio que no se acaba con la muerte, es un oficio eterno, es un oficio contra el tiempo, y que la verdadera obra de arte es una obra que se pelea cada día por su supervivencia, por ganarle al tiempo. Decía el Premio Nobel de Literatura, Eugenio Montale, que el sistema nervioso del individuo contemporáneo no podía soportar las tensiones que la vida contemporánea le producía, las incertidumbres, y que la respuesta del individuo contemporáneo era convertirse en masa, refugiarse en la masa, esconderse en la masa. En ese sentido, en la medida en que cada uno de nosotros nos acerquemos a una obra de creación de esta manera abierta, de esta manera inocente, estaremos contribuyendo a no ser masa, porque estaremos contribuyendo a mantener la diversidad, a mantener la discrepancia, a mantener diferentes apreciaciones estéticas, intelectuales, de juicio. Y eso es lo que nos posibilita la obra de arte. Lo que la obra de arte nos posibilita es entrar en un mundo de creación, en un mundo de experiencia, en un mundo de pensamiento que nos aleje de la masa. Pero no solo eso tendrá un beneficio particular para cada uno de nosotros, tendrá un beneficio para toda la sociedad. Marcel Duchamp, que es el artista que más influencia teórica, por lo menos reconocible, ha tenido en la segunda mitad del siglo XX y que aún la sigue teniendo en lo que llamamos del siglo XXI, habla de la obra de arte como un artefacto, como un dispositivo, siempre abierto y siempre capaz de generar nuevos pensamientos, nuevos discursos, nuevas opiniones. En ese sentido, no puedo estar más de acuerdo, porque al final esa obra de arte, esa obra de creación, cuando nosotros como individuos limpios de la contaminación ambiental y de los prejuicios y de lo que sabemos y de lo que ignoramos sobre esa obra de arte, estamos contribuyendo a desvelarla. Y vuelvo a la idea de la coautoría. Porque el día que seamos capaces de desvelar todos los secretos que una obra de arte tiene, ya no será una obra de arte, será una obra decorativa, una obra que nos da información, una obra bella incluso, útil para los historiadores, pero habrá dejado de ser aquello para lo que fue creada, para luchar contra el tiempo. Porque claro, cuando se hace una obra, pensamos que se hace para la generación que la va a disfrutar, la generación del autor, pero no es verdad. En el caso de Velázquez, en el caso de Picasso, en el caso de Altamira, han pasado cientos de generaciones de las que sus autores no sabían nada de qué era lo que iba a venir. Y sin embargo, ahí resisten. ¿Por qué? Porque encontraron el secreto, la puerta del secreto, que todavía nos sigue fascinando a cada uno de nosotros. Por lo tanto,
la luz que ilumina una obra de arte, una obra de creación, no es la luz de los focos que están en las paredes de los museos. Para mí, la luz que lo ilumina es la mirada de cada uno de nosotros. Es nuestra mirada la que ilumina esa obra o no, pero que tenemos la posibilidad de que la ilumine y también nos ilumine a nosotros mismos. Lo mismo se podría decir, he abusado un poco de la pintura, porque es un territorio en el que me muevo con más facilidad, pero lo mismo se podría decir de la literatura. Y aquí quiero citar a un escritor egipcio, judío, expulsado de Egipto en los años 50 por Nasser, que expulsó a los judíos de Egipto, aunque de eso no se ha hablado mucho, Edmond Yavès, al que tuve la oportunidad de conocer. Y en una de las citas de su maravilloso libro de las preguntas, dice: entra en mi palabra, en mi oscura morada, a un lado y otro del silencio, seremos los dos la misma voz. Pues eso es aplicable a cualquier obra de creación. Me gustaría terminar con una anécdota, ya que estamos en Almería, y yo soy muy de la tierra. ¿Qué me pasó siendo director del Museo Reina Sofía? Vino una excursión de mi pueblo, de Pulpí, que organizó la Asociación Cultural de allí, a visitar el museo. Y bueno, pues yo hice un esfuerzo especial, todos eran conocidos o hijos de conocidos, por hacer una visita guiada, sabiendo la dificultad, porque la mayoría de ellos no tenían ninguna noción de arte y, por supuesto, de arte contemporáneo, por hacer aquello amable, interesante, en fin, por intentar abrirles una puerta, si no a todos, a algunos. Y al terminar la visita, en el pasillo que hay entre los dos ascensores de la cuarta planta, hay unas ventanas que entra la luz por la tarde, la puesta de sol. Era una tarde de invierno y esa luz maravillosa del invierno y del otoño madrileño entraba perfectamente recta y generaba unos cuadros de luz dorada en la pared de enfrente. Y uno de los que venía me dijo: oye, Pepe, esto que hemos visto esta tarde me ha interesado, pero la obra, lo que más me ha gustado esta tarde de la visita es esa luz. Yo creo que eso es una obra de arte. Realmente me conmovió, porque entendí que esa persona que podía apreciar eso tenía luz. Lo que vengo a pedirles hoy, otra petición más, es a decirles que intenten, cada uno de vosotros, intentéis descubrir vuestra propia luz para seguir iluminando el mundo. Muchas gracias.